Hola Taekookers, bienvenidos a un nuevo video. Como ya sabrán, aquí les traigo el segundo video analizando el live Shin-Hop Taekook. Si aún no viste el primero, te invito a hacerlo, ya que creo es un tema importante y esta parte no es más que la continuación del mismo pensamiento. Como recordarán, en la primera parte vimos como tal vez Taekook tuvo un pequeño desacuerdo y sin embargo no implicó un inconveniente para ellos. A veces creo que algunas personas olvidan que ellos llevan fortaleciendo su relación por años, entre buenos y malos momentos. Este live nos permitió ver pequeños destellos de su intimidad sentimental, algunos mencionados en la primera parte y otros a continuación. En este caso hablaré de al menos 2 ocasiones en las que Tae pidió directamente la opinión a Jungkook, haciendo que participe de lo que se estaba hablando, ya que como sabemos, él siempre está pendiente de su conejito. La primera cuando hablan del origen de la palabra tigre. 되게 신기했는데? 원래 뭐라고 생각하지? 내가 그걸 어떻게 알까? 범부가 뭘 La segunda cuando buscan un juego para jugar entre todos. 요새 게임 라이어 게임? 욕하는 줄 알고. Y otros momentos en los que Tae, consciente o inconscientemente, busca la confirmación de sus afirmaciones en Jungkook. Dejen que les explique a lo que me refiero, ya que para mí este es otro punto muy importante. Esto es algo que he visto mucho a mis padres o parejas hacer cuando se reúnen con sus amigos. Si alguno de los dos está contando una anécdota o un dato curioso, le preguntará a su pareja si lo que dice es correcto. No importa si recuerda o no lo que le preguntaron, lo importante para mí es lo que representa esta acción. Que una pareja quiera reafirmar lo que está diciendo con su compañero, solo puede reflejar la certeza de que entre todos los presentes, solo esa persona es la más cercana a su corazón porque han compartido mucho tiempo, experiencias y pensamientos juntos. A pesar de que la otra persona tal vez no sepa la respuesta, para quien pregunta es tan habitual la sincronía en pensamiento que inconscientemente espera que en esta ocasión sea igual a las demás y pueda así reafirmar sus dichos. 아 그래 꿀잼 생각났다. 롯데월드인데 되는 것 같아요. 그래서 너무나도 당연한 이야기지만 항상 이렇게 저희 나중에 오케이 Big handlebar, big hand. La primera ocasión fue cuando comenzaron a hablar sobre la tendencia de los jóvenes que agregan king al inicio de las palabras. Taehyun le preguntó directamente a Jungkook si eso había salido en SNL. SNL에 나온 거 아니야? 몰라요. 그 뭐지? 지우아가. Este es un programa de variedades y sketch coreano transmitido, escuchen bien, los sábados por la noche. Normalmente las personas preguntan sobre programas, películas o series a quienes saben también les gustan o las han visto juntos en persona. Al parecer, Tae lo mira con frecuencia, ya que vuelve a hacer lo mismo por segunda vez, mirando directamente a Jungkook cuando pregunta por el meme de dicho programa. A pesar de que Jin menciona que conocía el meme, el hecho de que Tae volteara todo su cuerpo hacia Kook nos demuestra que él tenía certeza de que Jungkook sabría de lo que estaba hablando. Y como era de esperarse, nuestro magné, que ama las imitaciones, copió la referencia perfectamente como alguien que lo ha visto por sí mismo. 아 그래요? 슉슉슉 Así que no me bajen de mi nube porque les diré que mi corazón taikuko me dice que ambos podrían ver SNL los sábados antes de ir a dormir juntitos. Después de todo, las taikukas sospechamos que viven juntos, ¿no? 그러면 우리 비나 정국 씨는 게임 보통 다 한다. 가장 오래 한 시간.
요즘에는 저희 둘이 이제 아침 해 뜨면 이제 자자 하고. 저희 일찍 자고 일찍 일어나요. 거의 세나나 세어린이 이렇게. 요즘도 일찍 자고 일찍 일어나요. 아 진짜? 네. Quiero hablar también sobre el Queen. Sé que los subtítulos de V-Live no han puesto la palabra como tal, así que esto queda totalmente a lo que cada quien decida creer. Yo solo sé que BitHit es capaz de traducir 감사합니다. como cool en lugar de gracias. 우리 진영이 생일 선물로 현금을 주셨습니다. 용돈. 대단합니다. 감사합니다. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y no seré una experta, pero mis años como daramaníaca me permiten distinguir esta palabra muy bien. Además de que cuentas no shippers también han reportado malas traducciones en otros momentos en general. 저는 막 딱히 그런 게 없거든요. 뭐 알아보거나 아니면 뭔가 뭐 사진을 찍어 달라거나. 저는 괜찮아요. 우리 회사가 안 됐는데. Así que, según es este Cooker, Jungkook hizo un juego de palabras con Queen y V, básicamente llamando a Tae reina y luego autonombrándose rey, además de unir rey y reina. No sé ustedes, amigas, pero para mí el mensaje fue bien claro. Sutil, pero claro. Si bien no lo asociaré a un rol íntimo, quiero creer que fue una autorreferencia a ambos como pareja, y recordemos que no ha sido la única vez. De verdad creo que Cook es adorable. No pudo decirle que no a Tae y dejó que cambie su sílaba de Q a Quo. 나 원래 쥐샷 뽀. 네. 꾸 하고 싶은데 이 형이 꾸로 바꿨어. Si no te complacen de esta forma, amiga, ahí no es. Además, él nunca pierde la oportunidad de decirle a Tae cuánto lo ama. 여러분. Algunas personas decían que lo dijo solo porque estaba leyendo comentarios. Los demás miembros estaban hablando de los comentarios, pero en ese momento Jungkook no estaba leyendo la tableta y de todos los comentarios que pudo recordar y decir en voz alta, elige el Taehyung Sarang. Por favor, ¿por qué siempre hay excusas para estos momentos? Ya todas sabemos que simplemente le encanta decirle te amo. Your Eyes Teddy 저의 취향이에요. Your Eyes Teddy. 감사합니다. 네. 사랑합니다. 야, 되게 잘 던진다. 사랑해. Este momento fue muy chistoso. De verdad se conocen tan bien que no saben qué más preguntar. Tal vez algunas cosas son demasiado privadas para comentar.
Es decir, honestamente, creo que ya le da miedo preguntar por lo que ocurrió aquella vez. 그쵸. 그러니까 그 영상 편집하면서 받아가지고 아 이거 이렇게 하고 이거 이랬으면 좋고 여기서 좀 뭔가 더 이런 립을 많이 뺐어요 제가. 립이 있어. 원래 영상의 절반 이상이 립이었어요. 아 그래? 근데 이제 립을 다 빼고 잘한 거 같아. 립이 나왔어? 안에 좀 가편이 나왔긴 했는데. 그거를 봤어? 전 비주얼 PM이었어요. Y por supuesto los novios se conocen el guardarropas a la perfección. Es muy bonito también saber que se acompañan a consultas médicas. Aunque otra vez no tengo certeza de los subtítulos, solo queda confiar en nuestras hermanas coreanas. Además, me recuerda a la charla que tuvieron sobre el dentista. Si Tae fue el dentista, ¿cómo es que Jungkook tenía olor a uno? 그때 나랑 먹었을 때도 어제 치과 냄새 나더라. 치과 냄새요. 치과 냄새 강하지. 치과 냄새 못 참지. 있어. 근데 아직까지 시간 못 가고 있어요. 저 충치 생겼어요. Es curioso porque normalmente es algo que haces con tu familia o a lo sumo con amigos súper cercanos. My family is Jungkook. Aún hay gente que se cree esta narrativa. Qué rápido se soluciona una amistad quebrada, ¿no? Los mismos miembros hablan de que no pueden separarse, lo cual hemos confirmado múltiples veces. Además, no solo se acompañan a consultas de salud, ahora también sabemos que fueron a ver una divina juntos, dando como resultado que son agua y fuego. ¿No les había dicho yo lo mismo con anterioridad? Sol y luna, día y noche, fuego y agua, rojo y azul, dos polos opuestos perfectamente complementarios. Amo cómo ellos explican, en otras palabras, que se necesitan. Jungkook dice que usa azul porque necesita agua. ¿Será que recuerda que todo lo azul es Baekhyun? Esta lectura debe haber sido importante para que lo mencionen también en el video de MBTI Lab, el cual al parecer se grabó a principio de marzo, pero se transmitió luego del V-Live. Todas estamos de acuerdo en que esto es como mínimo cuestionable. No se los he dicho con anterioridad, pero solo por ellos creo que las llamas gemelas existen. No solo los miembros los confunden. 너무 좋아. 근데 이건 제곡은 아닌데 저 자매뷰 진짜 너무 좋아했어요. 자매뷰. 태영이 또 레미디 파티잖아. 레미디 파티네. 나 순간 나 태영이가 자매 부른 줄 알았어. 너 안 불렀다 싶었어. 태영이 안 불러. 태영이 뭐였지? 태영이가 진짜 좋다. 이거 진짜 싫었는데. 이러고 싶어. 어제 나랑 싸웠잖아. 진짜 싸우잖아. 틀지 말라고. 그거 저 아니야? 태영아! 태영 여기 태영아! 태영 여기 정국아! 보고 싶어. Sino que también ellos mismos responden en nombre del otro. 용돈. 감사합니다. 맛있는 거 먹으면 안 돼, 이거. 진짜. 이게 어떻게 여기 아니야? 아니 이게 어떻게 여기 아니야? 이거 여기지. 아 근데 나도 여기라고 생각했는데 여기 아니래요. 해봐요. 아니 해봐요. 못하지. 그러니까 이게 왜? Y su sincronía siempre ha sido fascinante para mí. Recuerden, Taekook son los dos que encontraron su destino.
Pero volviendo a lo más interesante de este live, que sé muchas personas ya lo mencionaron antes que yo, las invito a La Hora de Lulu, súbete a mi nube para más felicidad, porque ser pasión es mi de Lulu, y soporten. Gracias a nuestra bella Chingu amiga, podemos saber que la lectura de la fortuna es una costumbre en Corea, realizada antes del matrimonio. Cuando te casas en Corea, lo primero que hacemos no es ver vestido ni buscar el salón, sino ir con bruja para preguntar, ¿puedo casar con él? ¿Cuándo tengo que casar? Es muy raro, alguien que va a casar no va a checar con ellos. Y ellos tienen que decirles, ustedes los dos sí está bien. Tiene que decir. Esto significa que nuestro Taekook ya estaba listo para dar el siguiente paso. Recordemos mis propias teorías. Si bien no salieron a la luz, realmente creo que algo importante sucedió con ellos. En aquel entonces les comenté que tal vez ellos querían casarse y tal vez ya llevaban tiempo comprometidos. Las 3 perlas por los 3 años de compromiso. Según esos cálculos, ya pasaron los 3 años. Nos enteramos que han visto un adivino como se suele hacer antes de un matrimonio, y luego de eso tuvimos este curioso momento de Tae colocando un anillo en el dedo de Jungkook, el cual se paniqueó y accidentalmente lo dejó caer. Al poco tiempo, sumado a momentos increíbles, circularon rumores curiosos de su estadía en Las Vegas. Además de este video de Tae respondiendo a una ARMY. No sé ustedes, pero claramente leo en sus labios la palabra esposo. Por supuesto, nada está confirmado, pero como les dije, súbanse a mi nube para más felicidad, porque nadie me sacará de la cabeza que estos dos se casaron en Las Vegas. ¡Viva los novios! ¡Viva! No tiene que ver directamente con Taekook, pero se me hace curioso que ya hayan programas como este en Corea. Me dio pena también ver a esta adorable parejita intentar casarse en su propio país sin poder lograrlo por la homofobia. Ellos también leyeron su fortuna y finalmente terminaron casándose en el exterior, lo que me alegra por ellos, pero no deja de molestarme que no tengan esa libertad en su hogar. ¿Algún día lograremos llegar a un mundo nuevo más inclusivo? Y antes de que nos pongamos tristes, aún hay otro asunto que conversar. Han habido muchos rumores de su unidad Taekook para finales de este año. ¿Finalmente nuestras plegarias habrán dado sus frutos? ¿Podremos escuchar un dúo de ellos antes de morir? ¿Será que mi amiga tendrá que pelarse? Muchas preguntas, pocas respuestas. No obstante, mis queridas hermanas, debo dar un pequeño golpe de realidad, y es que la persona que inició dichos rumores ha compartido publicaciones cuestionables, denotando sus malas intenciones y búsqueda de atención. Así que definitivamente no es una persona de confiar. Nunca les crean a las cuentas que dicen tener contactos o que ellos mismos son el contacto. A lo sumo son sasen que han comprado información. No obstante, mi corazón Taekuko seguirá pidiendo subunidades antes de que termine el año, porque Tae mismo nos había dicho que existía una canción navideña, ¿no? Yo sí creo en las hadas. Y aun si no la tenemos, seguiré esperando por ella. Así que prendan todas sus velas, preparen el caldero y sacrifiquen un grano por nuestra subunidad Taekook. Que el señor de los homosensuales nos bendiga. Volviendo a lo de Lulu, porque ya saben, ser pasión es mi de Lulu. Si realmente hay una subunidad, me pregunto si este fue un mini spoiler. 뭐 나랑 물과 불 할만할래? 뭐 곡? 물과 불? 물불 가리지 않고? 뭐야 물과 불 제목 좋은데? 물과 불. ¿Y qué tal si basan su concepto en ir a través del fuego y agua? Sea parte de la subunidad o no, es curioso que Cook haya usado esa frase. Según dicen, es un dicho coreano similar a contraviento y marea, o en las buenas y en las malas. Es decir, que se está dispuesto a correr cualquier riesgo o a atravesar cualquier dificultad y seguir adelante. Inevitablemente, esto me remonta nuevamente a esta insuperable presentación.
Ahora que todos están con sus proyectos solitarios, la faceta diferente de hobby, ¿qué tantos nuevos aspectos de los chicos tendremos oportunidad de ver? En el caso de Tae, sabemos desde hace tiempo que quiere contarnos muchas cosas, y aunque quizás este año no nos bendiga con su álbum, desde que vi esta interacción en Grammys supe que surgió una necesidad en mí que no sabía que tenía, y desde entonces mi sueño es escucharlos a ambos en una colaboración. Sé que también hay rumores al respecto, pero la duda aquí es, ¿será que nuestro pequeño osito logre salir como una bella mariposa con el apoyo de la reina? Sé que es mucho pedir, pero se vale soñar. Sea como sea, estaré esperando este y cada uno de los proyectos que lancen el resto de los chicos. Finalmente quedan unos pocos momentos, como cuando Tae le pide a su novio que se comporte porque Hobby estaba hablando. Y Shin Hyun vuelve a evitar que estos dos llamen más la atención. Cuando Tae pierde en el juego, pero no quiere quedarse solo, así que llama a su conejito. Solo vean su carita de felicidad cuando lo ve regresar. Incluso él mismo se da cuenta de eso al verse en la pantalla. Cook y Hobby no pensaban dejarlo, de hecho, al parecer Jungkook solo fue a buscar su mochila. También Tae adorando las ocurrencias de su conejito y el infaltable Ctrl+C, Ctrl+V. Por último, comienzo a creer que esta es una especie de seña interna para... ya saben. Les dejaré un pensamiento final respecto al tema con el que inicié este análisis. Personalmente creo que este live es muy importante y no debe ser olvidado, ya que nos muestra una relación genuina. Las parejas reales tienen sus diferencias y desacuerdos constantemente, lo que es normal. Es gratificante ver que Taekook también las tengan, pero que a pesar de ello puedan resolver estos inconvenientes de manera sana, en poco tiempo y sin que afecte el amor que sienten por el otro, ya que así es como una pareja funciona y logra crecer junto con el otro. Estoy segura que son estas pequeñas situaciones las que han fortalecido su relación a lo largo de los años. Una vez leí que Taekook eran alquimistas del amor, y no puedo estar más de acuerdo. No podemos negar la gran química que existe entre ambos desde muy temprana edad y que seguramente los llevó a explorar más allá de su inicial amistad. Este es el amor químico, el cual se trata de la efervescencia emocional que provoca sensaciones intensamente placenteras. No obstante, no se trata de un amor consciente, es pasional, y su intensidad, al igual que una reacción química, lamentablemente no dura para siempre. Puede que ellos hayan iniciado de esta forma, pero estoy segura de que Taekook ha logrado evolucionar y crecer hacia un amor alquímico. Se dice que las personas que encuentran la alquimia son artistas del amor. Crean constantemente nuevas formas de amar. Este amor es una elección, la cual se construye a través del tiempo, creando una conexión en diferentes planos. Sus energías se alinean de forma natural, creando una unidad. Y lo más importante, ambos integrantes están comprometidos con su relación. Se genera armonía y crecimiento mutuo, alcanzando vínculos más profundos y duraderos en el tiempo. Si ustedes deciden creer en Taekook, me gustaría que puedan creer en ellos de esta manera. Ambos han pasado por tantas cosas realmente difíciles, pero aún permanecen juntos. ¿Por qué hacer un gran problema de algo que para ellos es solo construcción de su relación? Es por esta alquimia que ellos han logrado que su amor no cambie a lo largo del tiempo, y tengo fe de que se mantendrá así por mucho tiempo.
Espero que nuevas Taikookers o Taikookas inseguras puedan reflexionar sobre esto. Taikook es una bella palabra y una relación demasiado especial y mágica para no disfrutar cada momento, cada pequeño detalle y estar desperdiciando ese tiempo en odio sin sentido. Ánimo, mejores cosas vendrán, se los aseguro.